Enfoque en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica de etiología variada que está caracterizada por un aumento sostenido en la presión arterial, ya sea sistólica o diastólica. La tensión arterial se define como la cantidad de fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Consta de dos momentos: la sístole, que es el valor superior, que es cuando la sangre viaja presionando las paredes de las arterias, y la diástole, que es el valor inferior. Y en este momento el corazón se relaja mientras que las arterias se vuelven a llenar y esto se refleja entre los latidos. Los valores normales de presión arterial son 120-80. Valores inferiores como 80-60 y 90-70 son considerados hipotensión, aunque depende mucho de las condiciones del paciente, como la complexión. A partir de 120 a 139 en presión sistólica y de 80-89 en valores diastólicos, se considera prehipertensión, siendo así que la hipertensión tiene valores de 140-90 o mayor. Factores como la genética, una mala alimentación, el sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo son predisponentes para esta enfermedad. Las complicaciones principales de la hipertensión son el accidente cerebrovascular, que se caracteriza por una lesión en el cerebro por la interrupción en la irrigación sanguínea. La hipertrofia ventricular, en la que hay un engrosamiento de la pared del corazón que debilita el bombeo, igual que en la insuficiencia cardíaca, en el que el corazón disminuye su función. También está la insuficiencia renal, en la que los vasos renales se ven dañados por el trabajo excesivo por la hipertensión y los riñones ya no pueden eliminar correctamente los desechos o líquidos que ya no necesitamos en el organismo. Y por último tenemos la retinopatía hipertensiva, que esta es debido a una degeneración que presentan los órganos debido al desgaste en sus vasos. La hipertensión se divide en dos tipos: la hipertensión primaria o idiopática, en la que la causa es desconocida, pero la genética y la ingesta excesiva de sodio pueden tener mucho que ver. Este tipo de hipertensión se presenta en el 90% de los casos aproximadamente. Y la hipertensión secundaria. La causa de esta tiene que ver con otras enfermedades, como la enfermedad renal, trastornos endocrinólogos, neurológicos o por algún medicamento. Pero, ¿los fármacos pueden causar hipertensión? La respuesta es sí. Medicamentos corticoides como la prednisona o cortisona, antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina e el ibuprofeno, y sustancias como el alcohol, la cafeína y la nicotina pueden ser causa de hipertensión. El tratamiento para la hipertensión se centra en los diuréticos, bloqueadores de los canales de calcio, vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas adrenérgicos. Ahora bien, los diuréticos tienen una acción a nivel renal, específicamente en la nefrona. Estos se dividen en tres. Los primeros son las tiazidas, que inhiben el transporte de cloro y sodio. Se prescriben con otros fármacos para potenciar su acción. Estos se pueden ver en el esquema de color verde claro. Actúan sobre los receptores que se encuentran en la porción distal del túbulo renal y esto impide que la absorción de cloro y sodio se dé. Algunos ejemplos son la cloretiazida y la clortalidona. Luego están los diuréticos de asa, que estos bloquean los canales de sodio en el riñón, inhiben el transporte de cloro, sodio y potasio. Son más potentes que las tiazidas y actúan a nivel de la porción gruesa del asa de Henle. Esta se puede ver de color verde oscuro en el esquema. Algunos ejemplos son la furosemida y la bumetamida. Y por último están los diuréticos ahorradores de potasio, que aumentan la retención de potasio en los riñones y por lo mismo el potasio aumenta en el organismo. Inhiben la absorción de sodio en el túbulo distal colector. Esta parte se puede ver de color púrpura en el esquema. Luego tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta en el torrente circulatorio aumenta la actividad simpática y la contracción del músculo liso. También disminuye la cantidad de bradicinina y la retención de sales y agua en el organismo. Esto da como resultado un aumento en la tensión arterial. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina inhiben la formación de angiotensina 2. Esto da como resultado una disminución en la tensión arterial y un aumento en la eficacia del bombeo del corazón. Ayuda a mejorar el gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca y ralentiza la progresión de la enfermedad renal, principalmente en pacientes diabéticos. Algunos ejemplos son el captopril y el enalapril. Luego están los antagonistas beta y alfa, que los beta bloquean la liberación de adrenina. Esto hace que haya menor angiotensina y mayor efecto antihipertensivo. Reducen la frecuencia de despolarización de las células y también se pueden recetar para potenciar los diuréticos. Ejemplos son el propanolol, atenolol, metoprolol, etc.
Y luego están los alfa-adrenérgicos, que estos reducen la tensión arterial al bloquear los efectos simpáticos sobre los receptores alfa-adrenérgicos en la musculatura de las arterias periféricas, por lo tanto que su acción no es directamente en el corazón. Algunos ejemplos de estos son la terazocina y la doxazocina. Luego tenemos los antagonistas de canales de calcio. El potencial de acción del corazón se encuentra en el nodo sinusal y sirve para que entre calcio a las células y pueda haber contracción. Existen las dihidropiridinas, como el amlodipino y el nifedipino, que tienen una acción rápida y es el más usado. Estos medicamentos bloquean los canales de calcio y hacen que aumente la vasodilatación, pero tiene como consecuencia la bradicardia. Luego tenemos las fenilactilaminas, como el veramipilo, que aumentan la vasodilatación y por lo tanto disminuyen la hipertensión arterial. Y por último tenemos las benzodiazepinas, como el diltiazem, que es muy útil en la angina de pecho. Casi para terminar, encontramos el minoxidil, que es un fármaco que es muy útil contra la calvicie, y este es un fármaco potente para disminuir la tensión arterial de las arterias periféricas. Este actúa como un relajante muscular, activando los canales de potasio en las células del músculo liso de las arterias. Luego también tenemos la clonidina, que es un medicamento de acción central que bloquea la liberación de noradrenalina y estimula al receptor alfa-2, y esto hace que aumente la vasodilatación. Algunas indicaciones para la prescripción de antihipertensivos son: para pacientes con diabetes mellitus, los medicamentos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas beta más diuréticos son la elección. Para pacientes con infarto de miocardio y arteriopatía coronaria crónica, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas beta son la elección. Y por último, para la insuficiencia renal, se usan los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Algunas contraindicaciones que podemos encontrar son que para pacientes embarazadas los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina no están indicados. Para pacientes con insuficiencia renal, los diuréticos inhibidores de calcio también están contraindicados. Para pacientes con enfermedad vascular, el antagonista beta está contraindicado. Para pacientes con uricemia, los diuréticos igualmente están contraindicados. Y por último, para la depresión, los antagonistas beta y alfa están contraindicados. Hay que recordar que una alimentación balanceada, actividad física diaria y un consumo moderado en alimentos altos en sodio ayudan a disminuir el riesgo de presentar hipertensión.